Nació en Ourense, tiene 81 años, está casado, tiene 4 hijos y 8 nietos. Fue técnico internacional de Nestlé durante nada más y nada menos que 40 años. Trabajó en Francia, en Suiza, en Italia y en sus últimos 28 años de vida profesional en España, en la fábrica, remozada por cierto, de Nestlé en Pontecesures. Desde 2000 es el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Santiago de Compostela, de la que antes fue secretario. Don José Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Y hemos dicho bien, además usted forma parte también del mismo colectivo, pero a nivel nacional, de la Unión de Pensionistas de España, ¿no? Sí, en realidad nuestra asociación pertenece a la Unión Democrática de Pensionistas de España, que tiene 1,5 millones de afiliados, con delegaciones en Suiza, en Francia, en Perú y en Uruguay. Caray. O sea que casi nada. Y la estructura nacional de la UDP da lugar pues, a que haya delegaciones en todas las provincias, o sea, asociaciones y además federaciones. En Galicia concretamente hay la FETEGA, que es la Federación Territorial de Pensionistas de Galicia, de la cual yo soy también secretario, y soy vocal de la Junta Nacional en Madrid. Voy todos los meses a una reunión a Madrid. Y esto es en general pues lo que es y a lo que pertenecemos, una asociación. Luego hablamos con más detalle de lo que hace la asociación y demás, pero Galicia tiene, está claro, un serio problema demográfico desde hace mucho tiempo. Vivimos más y mejor, pero nacen pocos niños. Lo primero sería positivo, propio de sociedades modernas, vivimos más tiempo, vivimos, como decimos, mejor, pero lo segundo, el nacimiento de pocos niños, ¿cómo cree usted que se corrige? Pues el nacimiento de menos niños se corrige naciendo más niños, lógico. Sí, evidentemente. Vamos a ver, esto no es por generación espontánea que nazcan niños, hay que procurar que sea viable que nazcan niños. El mundo evolucionó de una manera que actualmente en la familia, y al hablar de la familia hay que santiguarse, hoy sobre todo, a la familia se fueron postergando ciertos valores y el primero que se hizo fue renunciar al sacrificio para vivir una vida mejor, que no está mal, una vida mejor, pero a veces demasiado mejor. O sea, se podían prescindir de ciertos lujos y ciertas cosas y se podía potenciar un poco más el aumentar la familia, es decir, que pueda ser conjugable con el buen vivir o el bienestar de una familia, pues que haya 3 o 4 hijos en una familia. Yo soy de familia numerosa, mi señora viene de familias numerosas. Y les habrá tocado vivir tiempos difíciles, naturalmente. Hemos vivido, ¿no?, en la época difícil que algunos ni se lo imaginan, en los años 40, en la carestía que había y en las necesidades del año 40, y sin embargo la gente vivía, y vivía alegremente. Yo recuerdo, no sé si es porque uno tiene tendencia a que siempre lo pasado fue mejor, pero que los años de mi niñez fueron francamente felices. Había muchas necesidades, pero había muchos remedios. La gente se conformaba y valoraba lo que tenía. ¿Y quizá la gente era, don José, más solidaria también? Sí, sí, cómo no, cómo no. Claro, yo me crié en un ambiente de aldea. En la aldea normalmente pues todos los vecinos pues, hacen una especie de comuna, ¿no? Pero a pesar de eso, en la ciudad pues pasaba un poco lo mismo. Los ambientes de entonces eran un poco de saber sacarle provecho a lo poco que se tenía. Hoy se desprecian muchas cosas y se tiran. ¿Pero usted cree que con esto de la crisis económica tan dura que estamos teniendo, que eso es un hecho, se va a volver un poco a esa solidaridad, a ese déjame a tus hijos que yo los cuido durante 2 horas y tú me haces este otro favor, etcétera, etcétera? Es difícil porque la capacidad de renuncia, de sacrificio y de renuncia a las conquistas, a ciertos bienestar que no todos son, necesarios para vivir bien, es difícil y sobre todo porque hay cierto egoísmo en la sociedad, sálvese quien pueda, ¿no? De todos modos, no hay más remedio. Pues o esto o el cataclismo, y la gente tendrá que acomodarse a racionalizar un poco las posibilidades y a vivir de acuerdo con las necesidades. Esto es lógico. En Galicia tenemos actualmente más de 759.000 pensionistas, de los que 28.000 perciben subsidios no contributivos. Hay quien piensa
que la diferencia entre unos y otros es excesivamente corta cuando en realidad unos estuvieron cotizando a la Seguridad Social y otros no. Bueno, en esto hay mucha historia. Vamos a ver, es cierto que hay mucha gente que está percibiendo pensiones, llamamos no contributivas, pero son aquellas que proceden de la voluntad del gobierno, porque no has adquirido derechos, porque no has cotizado. Bueno, en esto había mucho que hablar, hay mucha gente que se ha autoexcluido de la cotización voluntariamente, estos a mí me dan pena, porque en cambio hay otros que han contribuido con poca cantidad porque han sido también inducidos a ello con ciertos engaños. Yo conocí alguna empresa que le pagaba al obrero y dice, mira, te doy la mitad en negro y así no lo tienes que declarar a Hacienda y el otro te lo doy en la mano. Entonces cotizaron poquito. Claro, cotizó menos, llegó la hora de la jubilación y ahí están las consecuencias. Las diferencias, sí, en realidad yo he cotizado 44 años, vaya por delante, de mi vida laboral, o sea que ya he entregado unas cuantas perrillas. Al jubilarme, naturalmente, me ponen un tope y de ahí para arriba no puedes cobrar más. Renuncias a lo otro, pues bueno, encantado, otros lo necesitarán. Pero hay muchas personas que han cotizado poco y cobran poco. Las diferencias están en que mucha gente que cobra poco actualmente, a lo mejor no vive tan mal, a lo mejor hay personas que tienen una pensión de 800 euros y viven mejor que una persona que tiene 1.500, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque la persona que tiene 800 euros a lo mejor tiene una vivienda propia, a lo mejor tiene unos ahorrillos de unas fincas por allí, que no son salario, pero que dan. En cambio la otra tiene exclusivamente que pagarse su vivienda, que sufragar, que pagar todo con el único ingreso que tiene. Es decir, que todo es relativo, ¿no? O sea, que todo es relativo, en eso no se pueden establecer términos absolutos. Lo preocupante sí es que Galicia tenga ahora 93.263 pensionistas y desempleados, la suma de ambos, pensionistas y desempleados, más que cotizantes a la Seguridad Social. Claro. Y eso tiene una razón, el hecho de que sea Suiza, de que sea Galicia, me voy a Suiza porque algún tiempo estuve por allí. Se nota. El hecho de que sea Galicia que resalte en este aspecto indica mucho también el ambiente laboral y de cotización que históricamente se registró en Galicia, que era aquello que hablábamos antes de esconder y no contribuir. Y entonces por eso Galicia se destaca. Ahora, es una pena que sea así, pero peor sería no recibir nada. Desde luego, pero Galicia sigue teniendo las pensiones más bajas de España, sí, una media de 165 euros pero por eso, menos, sobre todo también por causa de lo que sucedió, como usted sabe, con el sector agrario, claro, y con el sector pesquero. Claro. Pero ¿esa tendencia se va a corregir, cambiará en el futuro? Yo creo que pasa una cosa, como vamos entrando cada vez en la jubilación, en la edad de mayores, personas más preparadas y con otra. Hay que pensar que en tiempos que yo recuerdo se firmaba con el dedo y bueno, te engañaban como un chino si no tenías pues un poco de experiencia y de estudio. Bueno, hoy ahora cada vez es más difícil. Usted no firma con el dedo, pero nos siguen engañando como chinos en muchas ocasiones. Sí, eso es porque verdad. también es más sofisticada la tecnocracia, ¿no? Exactamente, eso es verdad. Aquí a veces jugamos al engañar, a ver quién engaña a quién. En las contribuciones yo pensaba que engañaba a la hacienda pública al ocultarle mis ingresos, en realidad me estaba engañando a mí mismo o estaba perjudicando y engañando al vecino. Ahora también hay trucos, yo oigo hablar, por ejemplo, de la economía sumergida, que es una cosa parecida a la no cotización de vida. Y yo siempre digo lo mismo, que luego podíamos hablar un poco de los remedios aplicados y ahí vendrá. Que es lo que hay que perseguir es que toda la gente sea consciente de que tiene unas obligaciones sociales que cumplir, que repercuten en el bienestar social y en el suyo propio. De todas maneras, don José, no es lo mismo una señora que tiene 6 hijos, qué sé yo, a su cargo y está separada o divorciada, en fin, que no tiene medios y hace algo de costura en su casa para conseguir algo de dinero y no lo declara,
que una persona que realiza ese tipo de actividades para lucrarse de una forma importante. Claro, ¿no? naturalmente. Los ingresos de subsistencia, de mera subsistencia, estos son los pecaditos veniales de la sociedad. Esto prácticamente pues, no tiene importancia. Y siempre existió, además, ¿no? Siempre existió. Sí, además siempre existió. Incluso dicen que hay empresas importantes que se han forrado con mantener en domicilios así trabajos manuales que mandaban a domicilio. Claro, pagaban 4 perras. Esa es la segunda parte. Esas son las actividades que hay que evitar, ¿no? Sí. Ahora bien, cuando es para ganarse un dinerillo con una pequeña cosilla y tal, pues yo incluso que eso pues no sería perseguible. Rodríguez Zapatero congeló las pensiones en 2011 y Mariano Rajoy las ha subido un 1%. Sí, ¿Pero usted cree que los dos lo hicieron mal? El incremento va a quedar neutralizado con ese copago farmacéutico que tienen que hacer? Bueno, que en Galicia no va a exceder de los 8 euros. Daría para escribir un libro, no muy gordo, pero un libro. Pero resúmalo usted brevemente, vamos a ver. si puede ser. Sí, enseguida. Digo que 8 euros pagarán como máximo. En primer lugar, lo de la congelación fue ilegal. Porque en el Pacto de Toledo se había acordado, y así está firmado y vigente, que siempre se autorizarían las pensiones de acuerdo con el IPC, por lo tanto, el hacerlo fue romper el Pacto de Toledo. Pero el Pacto de Toledo saltó por los aires con Rodríguez Zapatero cuando era el propio PSOE también quien lo habría suscrito. Claro, ahí está el problema. Estuvieron de acuerdo en suscribirlo y luego pues lo hicieron saltar por los aires. Eso para empezar. Luego vino, eso dio lugar a la congelación. Luego vino lo de al año siguiente el aumento del 1%. El aumento del 1% evidentemente ya se veía que era escaso porque el índice del IPC no se contenta con el 1%. Al final va a terminar en 2,9 seguramente. Entonces, era como mantener más o menos las pensiones. Sí, para mantener un poco más o menos las pensiones. Pero luego vino la subida del IPC, o sea, del IRPF, sí. O sea, del impuesto, y ahí la volvimos a fastidiar. O sea que volvemos a navegar bajo del agua. Pero decía, el asunto del copago, de los medicamentos. El copago va a solucionar hombre, algo siempre soluciona porque es una recaudación, y toda recaudación pues da lugar a tener un dinero. ¿Pero los pensionistas lo van a poder soportar? Sí, en Galicia ya digo que no va a exceder de 8 euros por jubilado. Incluso los pensionistas van a poder soportar, por lo menos la mayoría. Pero es que hay un problema. El copago no es la solución, es el copago, porque los vicios van a seguir cometiéndose. A veces el consumo excesivo de medicamentos no es culpa del enfermo. Es culpa muchas veces del médico. El médico tiene la vara en la mano, receta, y si él no receta, el otro no. Pero, por aquello de quedar bien y porque a lo mejor se van a enfadar y tal. No, señor, receta, y además receta la cantidad que veas que es necesaria. Luego también se podían reducir los envases, en vez de poner envases de 60 píldoras, pues a lo mejor con un envase de 20 para un tratamiento determinado. Ahora ya los hay, que no se tiran. Bueno, ahora se está empezando a hacer. Unidosis, sí. En Norteamérica hace muchos años que se hizo. Pero bueno, aparte de eso, el copago va a solucionar, dicen que es disuasorio, muy poco. Los ricos seguirán pudiendo pagar, los menos ricos incluso no se van a arruinar por pagar 18 euros al mes. Hombre, habrá casos especiales en enfermos de larga duración y con enfermedades muy complicadas, con tomas diarias de 8 o 10 medicamentos, que si tienen que pagarlo todo, pues... Bueno, no, todo ya no lo pagan porque al pasar el tope se hace cargo la administración. Pero bueno, yo quiero decir en líneas generales que se tendría que haber recurrido antes a hacer otras cosas. Y esto sería el último paso, pienso yo. En cualquier caso, creo que se están haciendo otras cosas también, por lo menos en Galicia, en mejora de la gestión y abaratamiento del coste sanitario, importantes. Claro. Como la plataforma logística de distribución de material, el plan de ahorro energético. El hecho de los genéricos, de los medicamentos genéricos, que Galicia fue pionera y fue una buena cosa. Ahí se ahorraron muchos millones. Pues fíjese usted que no hubo protestas ni nada. Pues sí, protestas sí, pero luego... Pero a día de hoy...
No hay ninguna. No. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con lo que estaba usted diciendo. ¿Son los jubilados, esta es una pregunta dura, la verdadera rémora del sistema sanitario español? Se lo digo por la presencia constante de mayores, sobre todo en los servicios de urgencias, muchas veces mayores que tienen enfermedades crónicas, y en segundo lugar también se lo digo porque desde la Consejería de Sanidad les acusaban a ustedes de ser o de tener en sus casas auténticos almacenes de medicamentos. Esto viene de lo que decíamos antes. No tenía que haberlos, pero la vara, la mano, no la tiene el empleado. Yo tengo... Únicamente al menos. Claro, yo tengo medicamentos en casa porque me los recetan. De otra manera no los puedo tener. Y lo otro, la saturación de los servicios de urgencias. Los servicios de urgencia, eso es una cuestión ya más complicada. Pero no es solo de los mayores, porque se dice que los mayores van enseguida a urgencias. Pero yo veo que van las mamás con el niño pequeño porque tienen una inflamación en la garganta. De eso muchos casos. Los abuelos también sabemos mucho de cosas de nietos y de personas de mediana edad. Ahora hablamos de eso. Y entonces, eso había que regularlo de alguna manera, porque no se puede acudir a una urgencia porque tengo un poco de carraspera, o ala, venga, vamos ahí. Y un poco se va a urgencia por otra razón, porque como las citas se dan muy de tarde en tarde, hay alguna persona que a la única puerta para entrar de que te atiendan para una pequeñita cosa, pues sí, por urgencias, entonces ya mire usted, y llegas allí y ya estás introducido. Es un poco la puerta falsa de la demora en las citas de atención. Eso es cierto, aunque también, don José, hay que reconocer que muchas veces se convierten casi en auténticos centros sociales, a veces centros casi de jubilados, los hospitales, donde van a charlar y a compartir experiencias. ¿A ti qué te pasa? Pues mire, y le cuenta la historia. Exacto. Pues hace tanto tiempo y tal. Sí, eso en los autobuses también. Hoy vas en un autobús urbano y escuchas las conversaciones, los relatos de todas las dolencias de cada familia. Pero bueno, sobre todo las señoras, lo comunican, y en voz alta. Todo el mundo no diga usted eso de las señoras y los señores, no vaya a ser que se nos enfaden. Más cosas, creo que la gran mayoría de los jubilados gallegos y españoles vive en un porcentaje muy importante, creo que en torno a un 80%, única y exclusivamente de su pensión. Estamos diciendo que no viven ni de unos ahorros que tuvieran, salvo algunos casos, ni tampoco de negocios que mantengan y demás. Creo que el 80% viven solo de su pensión. ¿Ocurre esto mismo en otros países europeos o no, por lo que usted sabe? Sí, lo que pasa es muy viajado. Sí, lo que pasa es que viven mejor, porque son otras pensiones. Esa es la diferencia. Pero son sistemas normalmente público-privados. No, vamos a ver, los sistemas son semipúblicos. Por ejemplo, en Suiza. Por ejemplo, en Suiza pues la seguridad social pertenece a entidades públicas. O sea, son entidades, son sociedades organizadas, por supuesto, coordinadas por el gobierno, o sea que no pueden hacer lo que les dé la gana, pero son los que hacen de seguridad social. Pero tienen que tener ustedes un seguro privado. Sí, tiene que tener un seguro, tú cotizas, tienes tu seguro. El seguro allí en Suiza, por ejemplo, seguro lo hay para todo. Ahora, tú tampoco puedes ir a la farmacia a comprar una aspirina si no llevas una receta de la compañía del seguro. La cosa es seria. Allí no hay exceso de medicamentos en casa. No hay almacenes. No, pasan por filtro. ¿Y qué necesidades tienen los pensionistas y jubilados? Por ejemplo, en Santiago, en donde usted preside su asociación. Bueno, las necesidades, si priorizamos de un jubilado, pues las necesidades primarias y más son pues la necesidad económica, claro, lógicamente. Si no hay dinero, poco más puede haber. Pero hay otras necesidades. Hay el aislamiento. La soledad. La soledad, eso es terrible. Eso es peor que no tener dinero. Y eso ha aumentado mucho, ¿verdad, José? Sí, mucho, sí. Mucho porque, por una razón, que es que antes hicimos un pequeño apunte, la familia de hoy no es la familia de antes. Yo recuerdo en mis tiempos, en los años 40, que las familias pues eran 10 miembros, presididas por el abuelo, mediatizadas por el padre y obedecidas por el nieto o por el hijo, ¿no? Organizadas perfectamente. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues el abuelo moría en casa. No había un abuelo jamás que viviera en una... Yo no conocía un solo caso, a no ser que se le hubieran muerto todos los miembros de su familia.
Que viviera pero en una que tuviera residencia. familiares más o menos cercanos, pues o iba con unos, o iba con otros, pero los abuelos estaban atentos. Las personas mayores en general. Hoy no, hoy no. Hoy ya decíamos antes que la gente vive muy para sí. Hay Quizá menos... también las viviendas son más pequeñas. Sí, son pequeñas. Las aperturas económicas son grandes en algunos sí, casos. sí, pero todos tienen un coche o dos que no caben en la vivienda, pero tienen un garaje que se añade a la vivienda, que es un gasto. Todo el mundo se quiere Ir de vacaciones. Ir de vacaciones, llenan los campos de fútbol, se llenan las playas y hay una serie de gastos. Se va de pandilla el sábado por los amigos, los matrimonios se juntan y para todas esas cosas hace falta mucho dinero. Bueno, las sociedades cambian y hay que estar también claro, y entonces, en lo que se celebra, ¿no? Claro, y entonces pasa que los pisos son pequeños porque no dan para más y no hay nunca la habitación para el abuelo, claro. Y luego hay los abuelos golondrina, que digo yo, aquellos que van de un lado para otro. Sí. Que de un hoy hijo a otro, se van detrás etcétera. de un hijo por aquí y por allá, pues eso también es otro problema. Pero bueno, el vivir en soledad es un gran problema. La persona solitaria es una persona pobre. ¿Y qué ventajas tiene pertenecer a una asociación de jubilados como la de usted? Por ejemplo, esa persona que está sola va a encontrar ahí compañía, gente de su edad que comparta experiencias con ellos. De eso se trata, de eso se trata. Vamos a ver, las asociaciones son, hoy diríamos que imprescindibles, todas, pero las asociaciones de personas mayores están muy implantadas en toda España. Ya digo, hay pues 1,5 millones de afiliados en toda España de nuestra asociación, Unión Democrática de Pensionistas, y están por algo, están para apoyarse, están para ayudar a nosotros, están para hacerse voluntariado social. Nosotros, por ejemplo, hacemos, aparte de otras actividades, voluntariado de mayores para mayores. O sea, las personas mayores que atienden a otras personas mayores que están solas y van ciertos días a la semana a hacerles compañía. Después, ¿qué es lo que se hace en los centros sociales? Pues promover actividades. Hay una cosa que la OMS, la Unión Mundial de la Salud, lanzó una especie de frase, el envejecimiento activo, pues hoy está al orden del día en todas las actividades de las asociaciones, y quiere decir que las asociaciones están para procurar que sus asociados puedan ir envejeciendo, pero de una manera activa, o sea, haciendo algo, haciendo actividades. Y claro, es la asociación la que tiene que encargarse de programar esas actividades, de buscar medios para realizarlas, y todos los demás pues a beneficiarse. Que hay además en el seno de una asociación, pues otra cosa muy importante, la confraternización, el encontrar amigos y amigas, el preocuparse unos por otros. Yo veo en nuestra asociación muchas veces, oye, que está fulanito enfermo, o que está hospitalizado, pues dime, ¿en qué habitación está? ¿En qué habitación está? Bueno, pues venga, y te llaman por teléfono, ¿cómo va fulano? ¿Qué? Me he enterado que estabas mal. Pues todo esto se está fomentando en la asociación, es una cosa importante. Y le voy a pinchar un poquito, porque ha criticado, y yo también puedo criticarla en muchas ocasiones a la sociedad actual por su egoísmo, y además digo que lo comparto en gran medida, pero también, claro, los abuelos, o hay determinados abuelos que no quieren hacer nada, que se encierran en sí mismos, cuando tienen otras oportunidades que antes no había. Véase, por ejemplo, los viajes del Inserso, completamente gratuitos. Bueno, completamente no. O prácticamente gratuitos. La mitad. Bueno, que ofrecen una oportunidad importante para gente que a lo mejor no ha viajado nunca a ningún sitio, ¿no? Bueno, hay una cosa contra la que es difícil luchar y es convencer a las personas de que adopten ciertas costumbres y que renuncien a ciertos defectos. La persona rara, que decíamos, hay las enfermedades raras y hay las personas raras. Es la persona que no es social, o sea, que no le gusta pues el intercambio social. O a lo mejor han quedado viudos o viudas y... Personas mediatizadas, algunas por problemas que han tenido en la vida y que no las han sabido encauzar, pero ahí está también nuestra labor. Nosotros también trabajamos en esos casos. Y cuando me dicen que hay una persona que tiene un problema que se aísla, vamos a por ella. Si se puede, y a decirle, bueno, vamos a ver, voy a intentar cambiarte el pulsar tercio. ustedes ese botón de activación. Claro, vamos a cambiar el tercio. Lo primero que hay que hacer es moverse, porque moverse es vivir. No lo he dicho yo, lo han dicho otros que sabían más que yo. Moverse es vivir.
y moverse y cambiar. En la vida cambiamos desde que nacemos. Bueno, en la vida estamos muriendo desde que nacemos. Y desde que nacemos, siguiendo ese arco, yo siempre digo el arco vital, porque la vida podía ser un segmento rectilíneo, de principio y final, pero lo que es en realidad, teniendo en cuenta las actividades, es un arco que empieza de cero, llega a un cenit y luego empieza a descender hasta llegar a cero, que es el final, que es la muerte. En el trayecto de ese arco vital, lo que estamos es cambiando continuamente. Cambian las células, cambia nuestro cuerpo y tiene que cambiar nuestra mentalidad. Solo que hay una cosa, don José, que claro, no hay nada más parecido a un bebé, si me lo permite, que un anciano pierde el pelo, los dientes, en fin, pero la actividad de un bebé es incesante y la actividad de una persona mayor se reduce de forma notable, ¿no? Claro. Vamos a ver, en la persona, en el recién nacido, la misma vida propulsa el movimiento, el crecimiento, es la propia naturaleza, pero la propia naturaleza en el declive no es solidaria, o sea, la naturaleza no ayuda, la naturaleza ataca. Te vienen los achaques, los problemas físicos. Cuando está usted con uno de sus nietos, dices que no para, y a usted le dicen, tiene que moverse, abuelo. No, a mí no hace falta que me lo digan. Pero bueno, es a otro. Tienes que moverse. A mí me dicen, tienes que pararte un poco. Estoy metido en todos los Desde luego firmábamos con llegar a la edad que tiene usted en el estado y sobre todo con la actitud que tiene don José Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves, a eso de las 9:30 de la noche. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.